Ahí se siguen sumando. Buen día. Buen día. Hola, Luz. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Hubo una Tormenta tormenta empezó. bastante importante ayer acá, así que, bueno, espero Ah, que todos tengan buena conexión, que esté todo bien. es que es Buen rara esta día, ola de ¿cómo cambio de están? calor que en Buenos Aires hay también, Sí, ¿no? A mí me escribieron un par de estudiantes que hoy capaz se conectaban un poquitito tarde justamente por el tema de la conectividad. Ok, Eh, Más que nada porque no tenían luz y estaban buscando moverse a un lugar donde puedan conectarse. bárbaro ese. Perfecto, gracias. A ver. Bueno, buenísimo. Qué fiaca lo de la tormenta. Espero que anden todos bien. Acá hay frío, lluvia y ahora salió un poco el sol, pero un viento. Ahí va. Bueno, hoy tenemos una clase de tema nuevo. Empezamos ahora ya la unidad 3. La 3 y la 4 son dos unidades que se interrelacionan porque vemos patologías deglutorias y esofágicas hoy y la semana próxima vemos patologías gástricas. Entonces, todo sistema digestivo alto previo a nuestro primer parcial teórico. Así que hoy ya tienen las clases cargadas en el campus y tienen también algunos videos que son a modo representativo de lo que es una videodeglución para que puedan observar cómo se ve ahora que vamos a ver patologías deglutorias. Y también tienen dos archivos. Uno es la guía de enfermedad por reflujo gastroesofágico del 2020. Es como una guía de práctica clínica que, si bien es del 2020, sigue en vigencia y ayuda como a seguir el árbol de decisión. Entonces está bueno como para refrescar el proceso del árbol de decisión, diagnóstico y demás de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y después tienen otro archivito que es súper interesante, que tiene que ver con el método de el IPSI, que lo que hace es como el marco de prueba para las consistencias, las diferentes consistencias que se va a buscar desde el tratamiento alimentario en patologías deglutorias, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ver ya mismo. Y cómo a través de estas diferentes tipos de texturas categorizadas se puede medir y se puede evaluar el proceso deglutorio, ¿sí? Y las dificultades en ese proceso deglutorio. Entonces, bueno, les dejé, porque lo que tiene de interesante ese archivo es que tiene como la pirámide de consistencias, ¿sí? Algo que trabajamos mucho con el abordaje nutricional, desde los caracteres, ¿sí? Desde las recomendaciones que tienen que ver con las consistencias, pero acá se ve como bien preciso cómo es el tema de las consistencias en particular. Así que, bueno, ahí tienen el archivo también. Así que, bueno, creo que ya son 59, faltan algunos más. Profe, Sí, hola, perdón, tengo una la consulta. cantidad. Sí. Las personas que no estamos todavía matriculados, no pasa nada, o sea que no podamos acceder a ese material. O sea, se puede rendir igual sin ese material. No, a ver, acá están Ezequiel y Luz, que les Claro, pueden pero los compartir todo el videos, material y yo me lo pueden pedir por mail. El tema del sistema no es algo que yo lo pueda resolver. Yo no los puedo loguear al campus si ustedes no aparecen en el SIU. El SIU tuvo inconvenientes entre la carga tardía de las notas que hubo en la mesa de febrero, más que el sistema se cayó. Entonces, si desde el SIU ustedes no me figuran a mí como estudiante, yo no los puedo cargar en el campus. Yo les puedo dar acceso al material, les puedo dar la clase hasta que eso se solucione, pero no los puedo yo matricular en el campus, ¿se entiende? Alumnos tienen que resolverlo, entonces tienen que ir al campus. Hoy es paro. Igual estamos acá, ¿no? Pero hoy es paro, la universidad está cerrada, pero si no, mañana
vayan hasta la universidad y, y consúltenlo para que se los puedan resolver. Y si no se los pueden resolver, porque es una cuestión del SIU, que a mí me manden un mail, que me diga y me autoricen a ingresarlos. ¿Se entiende? Dale, profe, sí, yo ya fui varias veces, por eso me habían dicho que te matricules vos. Claro, bueno, pero a mí no el me te presentaron. dijeron y me dijeron y te dijeron no nos sirve. Yo necesito algo por escrito, porque a mí lo que me dijo la directora de la carrera es que lo resuelvan desde el campus, o sea, desde alumnos. Entonces, yo no tengo la autoridad como para ingresar gente al campus. Claro, está bien, sí, ¿Se sí, yo voy entiende? a Porque hablar yo no Profe, sé sus perdón, antecedentes, si rindieron, si no rindieron, si están en condiciones. Es un problema para mí, entonces yo no los puedo matricular, así como... profe, Sí, perdón que me meta. El SIU sí. ayer se restableció, Ah, así qué buena noticia, que Cami. seguro que esta semana ya van a poder cargar las notas de la... Bueno, esta semana es corta, o sea, mañana. Mañana o si no, a partir del lunes que viene ya van a poder cargar las notas de las mesas anteriores como para que ya se Claro, puedan inscribir. O sea que ya claro. está todo volviendo a la normalidad. Pero bueno, hay que tener paciencia porque los chicos son 2 ahí con todos los trámites que quedaron de todo este mes, más los que siguen y bueno, Claro, pero ya está, o sea, ya a partir de esta bueno, semana que viene van a poder. ok. Entonces, para Euge, dando respuesta, sí, el material lo necesitas y se te puede enviar, así que o le pedís a los chicos, a ese o a Luz, o me mandas un mail y te mando todas las clases, digamos, eso no hay problema, el material está disponible. Dale, profe, Después, sí, sí, después eso cuando está ya te lo perfecto. solucionen, vas a poder entrar al campus, incluso los trabajos prácticos, digamos, ¿no? Hasta que esto se solucione. Pero sí, yo no te puedo cargar como alumna porque no estoy en condiciones de hacer eso. Lamento Profe, gracias. no solucionarlo. Pero bueno, quédate tranquila que todo el material para el examen, todo lo tenés que tener. O sea, pedilo Dale, y profe. los chicos te lo mandan, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, algo que tengan? Nada, vamos entonces a arrancar allá de lleno con esófago, que tenemos como clasecita larga. Son 2 presentaciones. Hacemos una, hacemos un recreo y seguimos con la otra, porque tenemos día largo, así que hay que prestar atención. Vamos a compartir pantalla. Recuerden, si tienen dudas, consultas, abran micrófonos, escriban en el chat, están ese y Luz, cualquier cosa me pueden ir diciendo, así que frénenme si algo no. Bien, a ver si ahí. Miren. Vamos de vuelta. Ujú. Ahí va. Ahí se ve bien. Sí, Betty. Sí, Betty. Se ve. Perfecto, fantástico, qué buena noticia. Bueno, arrancamos entonces con la unidad 3, patologías deglutorias y esofágicas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta unidad? Vamos a ver alteraciones del gusto, ¿sí? Empezamos desde la boca, alteraciones del gusto, causas y sus consecuencias, la estomatitis, vamos a ver qué es esta estomatitis, las carencias vitamínicas asociadas a las alteraciones del gusto, trastornos motores de la disfagia, el concepto de acalasia, de hernia hiatal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, su fisiopatología, la clínica y las complicaciones, el epitelio de Barrett, conceptos de tratamiento de enfermedad por reflujo gastroesofágico y alguito de cáncer de esófago, los tipos, factores predisponentes y cirugía esofágica. Todo eso es lo que vamos a ver. Y vamos a arrancar por alteraciones del gusto, desde la boca, ¿sí? Primero un poquito de anatomía esofágica. Nosotros ya hicimos en la unidad 2 un repaso, ¿sí? del proceso o sea, de la anatomía, la fisiología, de los diferentes órganos del tracto gastrointestinal.
Y vamos a recordar entonces que el esófago se divide en 3 sectores, ¿sí? El sector superior, que es cercano al esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico, el sector medio, y el tercio, ¿sí? Distal, que es el esfínter esofágico inferior. Y recordemos que en un adulto mide aproximadamente unos 25 centímetros, ¿sí? Ese esófago. Y está compuesto por diferentes capas. Esas capas son 4, ¿sí? Desde la luz hacia el exterior tenemos diferentes capas. Tenemos una capa epitelial, ¿sí? Después tenemos la lámina propia. Después tenemos que es, en esta lámina propia tenemos la submucosa. Después tenemos, además de la submucosa, tenemos una capa muscular, que es un tipo de músculo, que es el músculo, el músculo circular, ¿sí? Que ayuda a la peristalsis. Después tenemos el músculo longitudinal y después tenemos por fuera la serosa o adventicia, ¿sí? Que envuelve este tubo. Algo importante para recordar son la unión esófago-gástrica, ¿no? Que es donde se ubica el esfínter esofágico inferior. Recordemos también que no es un sector, es una unión, un sitio, ¿sí? Que no es un esfínter como tal, ¿sí? Por la capacidad de contracción, sino que anatómicamente este sitio, ¿sí? Se dan diferentes características. Por ejemplo, que en esta región, en este sector, coincide con el traspaso del esófago a través de un foramen, un agujero que está en el diafragma. Entonces el diafragma va a facilitar, ¿sí? El cierre de este esfínter. Tiene este esfínter también el ángulo de His, que es este ángulo de acá, no sé si me ven con el cursor, que lo que permite es que ese ángulo también favorezca, ¿sí? Entre la unión esofágica y el estómago, favorece ese ángulo, una presión para el cierre de esta unión esófago-gástrica, ¿sí? También hay un engrosamiento muscular en esta región que favorece también este cierre. Y bueno, eso básicamente. Entonces, no funciona de la misma manera que el píloro. Eso a nivel de la fisiología no funciona de la misma manera que el píloro, pero sí tiene función de cierre, ¿sí? Y para evitar el pasaje del contenido gástrico al esófago, ¿sí? Porque, como vimos, la mucosa del estómago y la mucosa esofágica son distintas y el contenido gástrico es tan erosivo que al esófago, este contenido gástrico en el esófago provoca un montón de sintomatologías y complicaciones. Entonces, por eso esta unión esófago-gástrica se cierra, ¿sí? Favorece el cierre, pero también sabemos que tiene que favorecer un flujo del contenido que viene desde la boca hacia el estómago, entonces que sea sencillo el pasaje, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan presente. Acá les mostraba, este es el ángulo de His, ¿ven? Entonces, hay factores, ¿sí? Desde la fisiología que protegen en cierta medida al esófago del contenido gástrico. Ese esfínter esofágico se contrae, tiene una capacidad de contráctil, de hecho la musculatura, como les decía, es más gruesa. Hay uniones intercelulares que son más fuertes también. Tiene una capa de moco que también es protectora. El peristaltismo es de proximal a distal, no al revés, ¿no? Entonces ayuda el barrido normal desde la boca hacia el estómago. La saliva también en cierta medida es muy rica en bicarbonato, ¿sí? Entonces eso también favorece el barrido de esa concentración ácida de contenido que pueda refluir. Y el ángulo de His, que es este ángulo que se forma acá, ¿no? Entonces,
por diferencia de presiones, ¿sí? Presión positiva, intraabdominal y del fondo, del fúndica del estómago, hace que esto se cierre. Y presión negativa, es decir, se relaja a nivel intratorácico, ¿no? Entonces, acá tenemos el diafragma, que sirve como una especie de situación, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? Bien, esto le sirve visualmente para interpretar por qué con las diferencias de presiones es que este esfínter se mantiene más cerradito, ¿sí? Bien. Habiendo recordado un poco esto y repasado un poco esto, vamos entonces ahora a las alteraciones del gusto. Empezamos por la boca. Estas alteraciones del gusto se denominan disgeusia o hipo de menor. Dis es sin o hipo es menor. Geusia, sensación de gusto. Si hay un deterioro o una alteración del sentido del gusto. Entonces, esto significa que hay un problema con dicho sentido. Recuerden que toda la cavidad oral y la lengua principalmente, que tiene las papilas gustativas, tiene un montón de perceptores, ¿sí? de la sensación del gusto, que si hay una distorsión o puede haber una pérdida completa del gusto, no está hablando de alguna alteración previa, ¿sí? Alguna alteración que impacta sobre ese sentido del gusto, ¿no? Muchas veces los pacientes nos marcan que tienen una sensación desagradable en la boca y además que persiste esa sensación fea en la boca. Pueden sentir o sensación de sabor nauseoso o rancio o metálico, muy salado, ¿sí? Y esto tiene que ver con cambios fisiológicos del organismo, con algunas patologías, también puede ser por deficiencias de algunas vitaminas, de minerales, también asociado al tratamiento medicamentoso que puede alterar, o a la presencia de caries o de pérdidas de piezas dentales que también vayan causando una alteración de la cavidad oral, y también al tratamiento de algunos cánceres, ¿no? Entonces, todos estos son algunos de los factores que pueden alterar el gusto. Es importante porque nosotros en la anamnesis, cuando hacemos esta anamnesis, este contacto en el paciente, la puerta de ingreso del alimento es la boca. Entonces, si nuestro paciente tiene alteraciones o alguna disminución o alteración en la sensación o en el sabor de los alimentos, esto va a complicar mucho el tratamiento alimentario nutricional. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener presentes. No es algún dato menor que tengan diferentes sensaciones alteraciones en el sentido del sabor, como tampoco es menor cuando nos refieren, por ejemplo, que tienen falta de piezas dentales o alguna infección en alguna muela o un diente, ¿sí? Todo esto nos da la información de que cómo es su proceso masticatorio y del primer contacto del alimento en la boca del paciente, ¿sí? Entonces, esto hay que saberlo y hay que preverlo porque si de repente el paciente está en algún tratamiento con medicamentos o un tratamiento oncológico, bueno, sabemos que puede tener estas alteraciones, ¿sí? Hay alteraciones también en la mucosa, ¿sí? de la cavidad oral. Algunas vitaminas, minerales, tienen el valor para mantener saludable esas membranas, ¿sí? de esa mucosa. Pero cuando hay deficiencias de estas vitaminas y minerales, porque recuerden que la mucosa, el recambio de la membrana mucosa es de 3 a 7 días. ¿Sí? Si tengo déficit, ese recambio va a ser deficitario. Entonces, y además es un recambio bastante rápido de esa mucosa oral. Piensen que a nivel de la piel, ¿sí? el recambio es de 28 días y en las membranas mucosas es de una semana. ¿Sí? Entonces, puede mostrar si tenemos en ese recambio rápido deficiencias, puedo ver signos y síntomas tempranos de alguna enfermedad sistémica o de alguna deficiencia nutricional, ya en la boca. ¿Sí?
También piensen que comer, beber, va a afectar a las membranas mucosas que están debilitadas, ¿sí? O que tienen alguna deficiencia. Y todo ese microambiente que se genera en la boca, que no es estéril, si ustedes ya lo saben, hay diferentes microorganismos que se pueden instalar, algunos comensales y otros patológicos, y también pueden acentuar toda la complicación. Por ejemplo, la presencia de aftas, ¿sí? De llagas, de cándida, por ejemplo, que es un hongo, ¿sí? Que todo ese microclima, esa alteración en esta cavidad, bueno, da puntapié, por ejemplo, al desarrollo de microorganismos que son patógenos y que generan más complicaciones todavía del acto de comer. Entonces, también hay que tenerlo esto presente. Pensemos entonces qué vitaminas y minerales pueden afectar esta mucosa oral. Las vitaminas solubles en aguas que tienen relación con la mucosa son la vitamina B2, B3, B6, B12, ácido fólico, vitamina C. Déficit de estas pueden impactar en esta mucosa, que además piensen que son solubles en agua y no se almacenan, ¿sí? Entonces se tienen que incorporar por la dieta. Y las que son lipídicas, ¿sí? Como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E, también impactan en esta mucosa. Por otro lado, también minerales como el calcio, el flúor, el hierro y el zinc impactan son relevantes, ¿no? Para la salud oral. Bien, hasta acá era alteraciones de ese gusto, ¿sí? Ahora también podemos encontrar en nuestros pacientes estomatitis, ¿sí? Que la estomatitis se presenta edema, enrojecimiento de la mucosa bucal. O también puede haber pequeñas úlceras que son dolorosas, o pueden haber múltiples úlceras que a veces tienen estas lesiones blanquecinas, que son las aftas, ¿sí? Y el paciente puede presentar también lo que se llama síndrome de boca ardiente, que la boca parece normal, pero tiene la sintomatología que dificulta su alimentación, ¿sí? Entonces, si tiene dificultad para alimentarse, puede llevarlo a que tenga deshidratación y una desnutrición, que puede ser aguda, ¿no? O a veces, si esto persiste y no se trata, también crónica. Después también puede pasar que tenga infecciones secundarias, ¿sí? Principalmente en aquellos pacientes que tienen una predisposición a estas infecciones, digamos que la boca como puerta de entrada de microorganismos, si el paciente está inmunocomprometido, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué casos puede estar inmunocomprometido? ¿Qué Como paciente? en una enfermedad de VIH, profe. Claro, exacto. En VIH es la presencia del virus, por ahí cuando presenta SIDA, ¿no? Cuando ya está en fase aguda, o un paciente trasplantado, por ejemplo, de cualquier otro órgano, sí que esté inmunodeprimido. Bueno, todo esto va a predisponer, ¿sí? A que pueden acontecer infecciones secundarias, ¿sí? Por este cuadro. Las causas específicas más comunes de esta estomatitis pueden ser la estomatitis aftosa recurrente o úlceras aftosas recurrentes, infecciones virales, el herpes, ¿sí? Por ejemplo, el herpes simple o el herpes zóster, algunos afectos infecciosos, como les decía, la cándida, algún traumatismo, ¿sí? El tabaco o alimentos o productos químicos que sean muy irritantes y los tratamientos oncológicos, la quimioterapia y la radioterapia, ¿sí? Pueden provocar esta estomatitis. Entonces, en base a esto, ¿cuál va a ser nuestro rol y cómo vamos a indicar la terapéutica nutricional? Primero, vamos a pensar que hay que acompañar al tratamiento clínico de la causa de estos cuadros, ¿no? Tanto de estomatitis como de la disgeusia o hipogeusia. El plan de tratamiento alimentario va a ser adaptado
como por supuesto ya saben, a las necesidades energéticas y a la sintomatología, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer mucho hincapié en el manejo de los caracteres, los físicos y los químicos y las pautas, ¿sí? Higiénico-dietéticas. Bien, eso va a ser nuestro abordaje respecto en particular de alteraciones del gusto. Por supuesto que vamos a evaluar también en ese tratamiento carencias nutricionales, entonces poder suplementar y demás. Pero lo que vamos a enfocarnos en las alteraciones del gusto o en la estomatitis va a ser en el tratamiento y en el acompañamiento de la sintomatología, porque lo que nosotros buscamos es que el paciente no se desnutra ni se deshidrate. Entonces, vamos a buscar estrategias desde la indicación y adaptación de caracteres físico-químicos y de diferentes pautas para mejorar esa sintomatología. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Bueno, ahora pasamos a otra etapa, ¿sí? del proceso, que es la deglución. Y acá vamos a ver las disfagias, es decir, dificultades en la deglución. Primero recordemos que el proceso de deglución se divide en 3 fases. Una fase es voluntaria, ¿sí? Es vocal u oral. La otra fase es involuntaria, que es automática refleja, que es ya faríngea. Y después sigue una tercera fase, que también es involuntaria, que es esofágica, ¿sí? Ya cuando el bolo llega al esófago, ¿sí? Entonces, tenemos solo la primera fase es voluntaria, que es cuando estamos masticando y ya el tamaño del bocado es tal que se manda hacia atrás de la boca el contenido y esa etapa es voluntaria, ¿sí? En la parte oral. Después la fase faríngea, ¿sí? Es una fase involuntaria, es automática, refleja, ¿sí? Donde se cierra también la glotis para evitar el pasaje del contenido del alimento hacia los pulmones. Y luego la parte ya esofágica, que es el traspaso hacia el esófago. ¿Qué vamos a ver en estas disfagias, dificultades en la deglución? ¿Sí? Vamos a encontrar afagia, que es obstrucción esofágica completa. ¿Sí? Disfagia es una dificultad en esa deglución. Odinofagia es una deglución dolorosa. Y fagofobia es el miedo, ¿sí? A la deglución por evolutivas lesiones que han habido, ¿no? Que también esta fagofobia se asocia también al dolor, ¿sí? A la odinofagia. ¿Cómo sabemos entonces si hay una dificultad en la deglución? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, tenemos estudios de diagnóstico. Por un lado, una videodeglución, sí, que es un estudio que se realiza para evaluar el proceso fisiológico del deglutir. Es muy sencillo, no es indoloro y se hace con la ingestión de alimentos de diferentes consistencias, líquidos, semisólidos y sólidos, que estos están marcados, ¿sí? Con bario, son con un contraste varitado, entonces cuando se observa, ¿sí? En el estudio se puede ver cómo ese alimento pasa a través de la boca, la faringe, el esófago, y si hay dificultades en ese proceso deglutorio, ¿no? Y a qué consistencia hay dificultades. Entonces yo les dejé en el campus unos videitos de cómo se observa esta videodeglución, ¿sí? Que es un estudio bastante sencillo, pero que permite ver cuando hay alguna dificultad o alteración en esa deglución. Y por otro lado, tenemos otro estudio diagnóstico que es la endoscopía esofágico-gástrica, es la videoendoscopía digestiva alta, la VEDA, ¿sí? Cuando se hace una videoendoscopía digestiva alta, que se coloca el endoscopio a través de la boca, también se observa no solamente el esófago, sí, sino... Sí.
Hola. Sí, sí, los escucho. Debe haber abierto algo sin querer, Ah. creo. Ok. Esa veda lo que permite ver es con la cámara observar si hay inflamación, si hay fibrosis esofágica, si hay estenosis, es decir, achicamiento, si cierre de la luz, o estas estenosis pueden ser benignas o pueden ser malignas. Se puede tomar biopsia, ¿sí? Porque en la punta del endoscopio tiene las pincitas para tomar muestras de biopsias que se mandan a analizar. Entonces, bueno, a veces se combinan ambos estudios para un diagnóstico más completo. A veces solo con la videodeglución es suficiente, pero por lo general se combinan, ¿no? Y en la endoscopía se puede ver esto, por ejemplo, acá tenemos un carcinoma esofágico, ¿sí? Que por ejemplo achica la luz, entonces vamos a ver que la disfagia puede ser mecánica, es decir, por una obstrucción o suboclusión de la luz del esófago, ¿sí? Entonces el contenido se va a dificultar el pasaje, ¿no? Por este tubo. Una esofagitis, ¿sí? Una inflamación del esófago de tipo corrosiva, ¿sí? O también se pueden ver varices esofágicas, ¿ven? Que es la protrusión de venas o arterias que están dilatadas por la continuidad, y esto lo vamos a ver también cuando veamos hepatopatías y cirrosis hepática, cómo se observan en el esófago, ¿sí? Estas venas más dilatadas, que son más frágiles, por lo tanto pueden romperse también y sangrar. Entonces, todo esto podemos ver a través de la endoscopía alta, que ayuda al proceso diagnóstico, ¿sí? Porque el paciente viene con la sintomatología, pero tenemos que saber qué es lo que pasa detrás. Entonces, la disfagia es la percepción de que hay un impedimento al pasaje normal del material deglutido, ¿sí? Y esa puede ser orofaringia, ¿sí? Que es la primera fase, ¿no? Dentro de las primeras fases es la dificultad para iniciar la deglución, para tragar, o puede ser esofágica, que es la sensación de que hay algo que obstaculiza el pasaje de los alimentos o los líquidos desde la boca hasta el estómago, ¿sí? Se asocian algunas patologías neurológicas, ¿sí? A las alteraciones de la deglución. ¿Por qué? Porque en este mecanismo tenemos una fase voluntaria, pero después tenemos la fase involuntaria. Alteraciones neuronales o patologías neurológicas van a impactar, pueden impactar en esta deglución normal. Entonces, por ejemplo, un ACV puede provocar y traer como consecuencias alteraciones de la deglución disfagia. La enfermedad de Parkinson, las parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Alzheimer, un traumatismo también encefalocraniano, la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, las miopatías y algunos tumores también benignos o malignos en el sistema nervioso central. Entonces, estas patologías pueden devenir, ¿sí?, en alteraciones de la deglución. Y cómo se manifiesta, ¿sí? Se puede ver cuál es la sintomatología o la manifestación clínica. Bueno, por ejemplo, el paciente le cuesta tragar saliva y babea, ¿sí? Entonces, la saliva que se va generando le cuesta tragarla. O tiene tos durante o después de deglutir. Es decir, piensen que el reflejo tusígeno de toser es un mecanismo de liberación natural que tiene el organismo para liberar la vía aérea. ¿Sí? Si yo toso, es para liberar esa vía aérea. Bueno, si el paciente está comiendo o, o tose, ¿sí?, durante la deglución, quiere decir que hay alguna alteración en ese proceso involuntario, ¿sí?, de cierre de la glotis para impedir el pasaje de alimentos a la vía aérea. La ausencia de ese reflejo también me marca que si el paciente no tose, también puede haber una alteración, un trastorno en esa deglución. Parálisis o disminución de la sensibilidad.
dificultad para mantener o mover el alimento en la boca, deglución y masticación muy lentas, residuos también en la boca después de desilusión, me lo corregí, deglución, sofocos, que se ahogue durante la comida, alteraciones en la voz, la salida del resto de la comida por el estoma traqueal o por la nariz, si es que tiene un estoma traqueal, ¿no? Salivación excesiva también, o por el contrario, la falta de salivación, pérdida de apetito, cambios en el peso, neumonías a repetición, es decir, infecciones respiratorias a repetición y fiebre sin razón aparente. Entonces, todo esto me marca, son manifestaciones observables que pueden ser a raíz de una disfagia. Y para clasificarlas, podemos pensar que tenemos disfagias orofaringias, es decir, entre la cavidad oral y faringea, que es esa imposibilidad de impulsar el bolo hacia el esófago, y entonces los líquidos ahí podrían ingresar a la tráquea. Y la esofágica ya es una dificultad para el pasaje por el esófago, ¿sí? Entonces, tenemos disfagia funcional, que hay una incoordinación de las ondas peristálticas, una debilidad de la deglución y en la relajación del esfínter, que puede darse por parálisis faríngea, acalasia, espasmos, esofágico difuso, la esclerodermia, que tiene que ver con una patología del colágeno, y esta disfagia funcional puede ser tanto orofaringia como esofágica, así que tiene que ver con la localización, la disfagia funcional. Pero también podemos clasificar la disfagia en mecánica. Y esta disfagia mecánica también puede darse a nivel orofaringio o a nivel esofágico, pero esta tiene alguna causa que está en la luz, o hay una compresión intrínseca o extrínseca, desde adentro de la luz o desde afuera. Y acá vemos algo que obstruye o subocluye, ¿sí? Puede ser un divertículo de Zenker, puede ser una estenosis, es decir, un achicamiento de esa luz, el anillo esofágico inferior, un carcinoma, así como vimos en la imagen de la endoscopía. Entonces, esta disfagia es de origen mecánico. La otra disfagia era de origen funcional, es decir, podemos clasificar a las disfagias en dos grandes grupos, ¿sí? Funcional y mecánica, una que tiene que ver con alteraciones en la función del proceso deglutorio y otro por algo mecánico que obstruye o subocluye. Y estas a su vez se pueden categorizar según el sitio, ¿sí? Pueden ser orofaringias o pueden ser esofágicas propiamente dicho, ¿sí? Ok, entonces, veamos entonces a partir de cómo se clasifican y qué son las disfagias, cómo puede estar, ¿sí?, el estado nutricional de estos pacientes. Entonces, el estado nutricional puede tener comprometido a estos pacientes su estado nutricional. Entonces, la valoración nutricional en estos casos cumple un rol muy importante para el abordaje y el monitoreo de la ingesta, porque uno tiene que monitorear después de la indicación si realmente pudo incorporar todos los nutrientes y la energía necesaria para estos pacientes y además el aporte de líquidos. Porque acá vamos a ver que no solamente se dificulta la ingesta, como vimos, de sólidos, sino también de líquidos. Entonces podemos tener pacientes que lleguen a deshidratarse. Entonces, la evaluación nutricional cumple un rol fundamental. Bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cómo está nuestro paciente en este momento? Y obviamente para su evolución vamos a tener que controlarlo y evaluarlo de forma periódica. Pero además tenemos que monitorear su ingesta, porque su proceso de ingestión de alimentos es lo que está complicado. Y hay diferentes métodos, ¿sí? Ustedes ya los conocen, ya los vimos, para valorar a estos pacientes y detectar por ahí aquellos que están en riesgo, como la valoración global subjetiva, aunque también podemos acompañar de una valoración global o valoración nutricional objetiva, ¿no? Con técnicas antropométricas, laboratorios, bioquímicos, etcétera, para complementar esa valoración global subjetiva, pero
Por ejemplo, con la valoración global subjetiva podemos rápidamente detectar a aquellos pacientes en riesgo, ¿sí? Bien, los objetivos de la terapéutica nutricional van a ser corregir o prevenir el deterioro del estado nutricional, ¿sí? Piensen que por ahí estos pacientes ya llegan con un estado nutricional bastante deteriorado. También va a ser mantener o recuperar el peso, asegurar que cubran los requerimientos hídricos, no solo los requerimientos energéticos o nutricionales de macro y micronutrientes, los hídricos, ¿sí? También vamos a tener como objetivo minimizar el riesgo de aspiración, porque eso va a traer toda una serie de complicaciones que nos van a dificultar mucho más la evolución positiva de este estado nutricional y adecuar la consistencia y textura a la capacidad deglutoria para brindar una alimentación segura, ¿sí? Entonces, que sea segura esa alimentación, porque el paciente, si no se siente seguro, tiene dolor, tiene complicaciones, deja de comer. Y ahí se complica el cuadro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer modificaciones de la dieta, que son muy útiles, vamos a adecuar a tolerancias, vamos a modificar el tipo de utensilio también que se utiliza para el proceso de alimentación. La asistencia durante la alimentación es muy importante para, más que nada, ¿vieron con patologías neurológicas? Bueno, ahí quien se encarga de la alimentación, que sea una persona externa, nos va a ayudar un montón para facilitar, ¿sí? Hay que monitorear el progreso y volver a reevaluar, ¿sí? A intervalos regulares, porque algunos pacientes pueden mostrar recuperación completa de su disfagia y otros pueden empeorar de forma gradual, ¿sí? O abrupta. Piensen que algunas patologías son neurodegenerativas, entonces cada vez están peor desde la patología de base, entonces se puede ir agravando ese proceso. Y en algunos casos puede que se recuperen cuando no son de este estilo de patología. Entonces, pasando al limpio, dijimos que tenemos dos grandes grupos de disfagias, ¿no? Las funcionales y las mecánicas. ¿Cuál va a ser el foco en la disfagia funcional? Los líquidos. Porque la dificultad primordialmente en esta disfagia que tiene que ver con la fisiología normal del proceso deglutorio va a ser a líquidos, porque los líquidos van a ser los que vayan a pasar principalmente a la vía aérea. Entonces, en estos casos, lo que se va a buscar es espesar todos los alimentos. Alimentos, bebidas, infusiones, todo se va a equiparar su consistencia y se va a espesar. Y por otro lado, las disfagias mecánicas, como hay algo que obstruye, que impide el pasaje, lo que se va a buscar, o la dificultad que va a haber es la disfagia de los sólidos, la dilución de los sólidos. Por lo tanto, lo que se va a buscar es procesar todas las preparaciones para que quepan por el diámetro de la luz, ¿sí? Entonces tenemos disfagias funcionales y mecánicas. Ambas disfagias pueden encontrarse a nivel orofaringeo o esofágico, ¿sí? Eso es de la localización. Pero la funcional, es una disfagia a líquidos y la otra, la mecánica, es una disfagia a sólidos principalmente. Entonces, como lineamientos del abordaje nutricional, vamos a ver que la dificultad para tragar líquidos o bebidas, ¿sí? Vamos a tener que reemplazar el agua líquida y la vamos a tener que espesar. ¿Vieron alguna vez un espesante en la farmacia o en algún lado? No. No. Bueno, ahora les voy a mandar por WhatsApp así los chicos les reenvían los espesantes. Está el espesan, por ejemplo, hay diferentes espesantes que son polvos, ¿sí? Que ayudan a endurecer o espesar, ¿sí? Los líquidos. Y en base a esto se le puede dar diferentes consistencias, ¿sí? Con estos espesantes. Lo que vamos a evitar son todas las pulpas. ¿Vieron, por ejemplo, que el jugo de naranja o las pulpas de frutas que tienen como residuos fibrosos? Bueno,
vamos a evitar estos líquidos con estos residuos, porque también esto de las diferencias en las consistencias también dificulta esa dilución. Lo que vamos a buscar son consistencias homogéneas, ¿sí? Lo más parejas posibles. Y las texturas con las consistencias con diferentes viscosidades, porque piensen que tenemos el líquido normal, después tenemos el líquido tipo, la consistencia tipo néctar, que puede beberse por una bombillita, ¿sí? Y cuando se decanta el líquido, de este cae un hilo finito, ¿sí? No es chorro, sino es un hilo finito. La que es tipo pudín, ¿sí? Que no puede tomarse, no puede beberse con la bombilla, pero se administra como cuchara. Esta, por ejemplo, es como la del yogur firme, ¿vieron? Esa es la de tipo pudín. Y cuando se descarta el líquido, si cae como una masa, piensen en eso, en la consistencia del yogur firme, ¿no? Y después, cuando pensamos en los lineamientos o generalidades para tragar sólidos, tenemos que pensar que también vamos a buscar consistencias homogéneas, ¿sí? Las diferencias en las consistencias también dificulta esa deglución. Entonces, triturar los alimentos en el momento que se los van a consumir, que tengan esa textura uniforme, alimentos más secos o fibrosos, se les puede agregar leches o salsas. Piensen, por ejemplo, una carne asada, ¿no? O a la parrilla, ¿no? Que es más seca, o un pollo, ¿no? Entonces, que estén humedecidos y que puedan ser triturados y que tengan esa consistencia como más homogénea. No hay que añadir más líquido del necesario al triturado, sino ese triturado que sea parejo, pero que tenga esa consistencia de fácil deglución. Hay que evitar también los alimentos pegajosos y frutas y verduras que tengan semillas o pepitas, ¿sí? O los alimentos que se desmenuzcan como miguitas, tipo, por ejemplo, ¿no? La vainilla, la galletita tipo vainilla, ¿vieron que se desgrana en la boca? Bueno, también. Y especial cuidado con las cosas esféricas o duras como los caramelos, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen en que en esa dificultad de tragar sólidos, todo esto, ¿sí? Son como obstáculos para esa deglución. Entonces tenemos que buscar la forma de que sea más homogéneo y parejo para facilitar esa deglución. ¿Qué lineamientos vamos a tener presentes? Algunas recomendaciones o pautas generales, ¿sí? Masticar despacio, con la boca cerrada, evitar mezclar consistencias, ¿sí? Eliminar de la dieta aquellos alimentos que son peligrosos, podemos reemplazar, piensen que en el abanico de alimentos podemos ir reemplazando alimentos, bueno, evitar los que son peligrosos, realizar una buena higiene oral, ¿sí? Comer alimentos de consistencias que sean homogéneas. Y ustedes me dirán, ay, profe, pero qué aburrido. Y sí, en estos casos, lamentablemente, necesitamos la consistencia homogénea. No podemos pensar en, por ejemplo, una alimentación que implique, no sé, vegetales crudos con algo crujiente, con algo más blando como un puré y algo con costra como una milanesa, ¿no? En esta diferencia de textura, por ejemplo, ahí se complica totalmente la alimentación en estos pacientes. Entonces debemos buscar, por ejemplo, vegetales que se puedan cocinar, ¿no? Puede ser un zapallo, puede ser la zanahoria, de repente, se me ocurre. Entonces lo mezclamos con, en vez del pollo hecho milanesa y frito, hecho cocido bien cocido y triturado y mezclado con el puré. Entonces de esta manera, a partir de los mismos grupos de alimentos o los mismos alimentos fuente, adaptamos su consistencia y el paciente lo puede deglutir correctamente. ¿Se entiende esto? Entonces acá el foco está en los caracteres, el foco está en las formas de preparación de los alimentos, en cómo voy a elegir cubrir esas necesidades energéticas, esas necesidades y requerimientos de vitaminas, de minerales e hídricos, ¿sí? Y
no complicar ese proceso deglutorio. Bien, ¿hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Vamos entonces a pasar a otra patología que es bastante endémica en nuestro país, pero en la zona del norte, que es la calasia, ¿sí? Acá en el sur no tanto, no es tan frecuente. ¿Pero por qué? Porque la calasia, ¿sí? Se da una alteración en la motilidad, ¿sí? Del esófago. Y es un trastorno que se produce porque hay una degeneración de esas neuronas mientéricas del esófago, ¿sí? Que dan falla en el esfínter esofágico inferior para relajarse, es decir, para abrirse. Entonces ese esfínter está contraído siempre. También lo que trae esta alteración es la pérdida de peristaltismo en el cuerpo del esófago. Piensen que el esófago tiene una capacidad peristáltica. Bueno, esto se va perdiendo en la calasia y por lo tanto este esófago se dilata, ¿sí? Porque el contenido del alimento no llega correctamente al estómago y se empieza a alojar en el esófago. Piensen que el esófago no es un órgano de contención y de reserva, es un órgano de pasajes, es un tubo. Pero en esta patología pasa esto, ¿no? Se empieza a dilatar porque se empieza a incorporar, ¿sí? Se aloja ese alimento ahí. Entonces, ¿por qué se puede dar esta calasia? Como les decía, es bastante más frecuente en el norte de nuestro país. Y también se puede dar de forma idiopática, ¿sí? Es como autoinmune, ¿sí? Por eso es de forma idiopática. Entonces, en estos casos, bueno, la causa es una causa no conocida o no es aparente. Y es bastante raro, ¿sí? Que se dé de esta manera. Porque es una patología más crónica y que trae complicaciones, ya les digo, en esta motilidad del esófago. Se altera la motilidad del esófago, ¿sí? Pierde la capacidad de mover los alimentos, de relajar ese esfínter, y no tiene cura, ¿sí? Esta patología es degenerativa. Se puede tratar con algunos tratamientos como vamos a ver. Y otra de las causas, que les decía que en el norte es más frecuente, es por la enfermedad de Chagas, que en estos casos hay una neurotoxina, ¿sí? Que hay un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, ¿sí? Que produce una neurotoxina, y esta neurotoxina es la que destruye los ganglios, ¿sí? Del plexo mientérico, ¿sí? Del esófago, en la parte distal del esófago. Entonces también causa lo mismo, es esta alteración, ¿no? Entonces, se trae como consecuencias esto. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Va a haber una disfagia paradojal, que va a ser disfagia más a líquidos que a sólidos, ¿sí? En el 100% de los casos. ¿Por qué paradojal? Porque en realidad los sólidos van a hacer más presión sobre ese esfínter esofágico inferior y van a poder pasar. Lo que se contiene más en el esófago van a ser los líquidos. Piensen si ustedes se toman un vaso de agua y queda contenido en el esófago, y después se comen una hamburguesa y queda contenido en el esófago, y después se comen no sé qué. Todo en esa luz, en ese diámetro que se empieza a dilatar. Y además hay regurgitaciones alimentarias, ¿sí? Porque si no llega al estómago y no se termina de digerir correctamente, o es muy despacio ese proceso deglutorio, o al acostarse o al moverse, ¿sí? Esos alimentos también que ya empiezan a digerirse a partir de la salivación y la masticación, no llegan al estómago, entonces empiezan a irritar ese esófago, ¿sí? Bueno, trae un montón de complicaciones, trastornos respiratorios también por esa regurgitación. Pérdida de peso, que puede ser variable, si no necesariamente.
Y el diagnóstico puede sospecharse en las radiografías con contraste de bario, como vimos en la videoevolución, pero en este caso es una radiografía con ese contraste, y también con la manometría esofágica, que es el estudio definitivo que mide, ¿sí?, la peristalsis del esófago. ¿Cuál va a ser el Perdón. tratamiento? Sí, Entonces en esa pasan los sólidos y no pasan los líquidos. pasan más fáciles los sólidos que los líquidos, porque hacen presión sobre ese esfínter. Miren el esfínter y miren cómo está ese esófago, ¿ven? Dilatado, y cómo está bien contraído siempre ese esfínter esofágico inferior. Entonces el tratamiento, más allá del abordaje nutricional, va a ser relajar ese esfínter, porque si no, no pasa el contenido, ¿sí?, que está de los alimentos que se alojan en el esófago hacia el estómago. ¿Cuáles van a ser los tratamientos que se utilizan? Bueno, hay algunos bloqueantes de los canales de calcio o vasodilatadores, ¿sí?, como tratamiento clínico sobre ese esfínter. Por otro lado, hay inyecciones, la toxina botulínica. ¿Vieron la toxina botulínica que se usa en estética y demás? Bueno, esa toxina a nivel muscular relaja el músculo. Por lo tanto, si se aplica sobre la musculatura, esa musculatura gruesa de ese esfínter a esa altura, relaja el músculo, ¿sí? También se usan dilataciones neumáticas, se coloca un globito acá y se dilata, ahora se los voy a mostrar. Y después también están las cirugías, y la cirugía que se utiliza es la cardiomiotomía de Heller, que también ahora se las voy a mostrar. Pero vean que los tratamientos son clínico-quirúrgicos, ¿no? Desde lo alimentario y nutricional vamos a ver cómo podemos abordar, pero esto requiere de un tratamiento sobre ese esfínter para lograr el pasaje, ¿sí? Acá tenemos las dilataciones neumáticas endoscópicas, ¿ven? Se mete el endoscopio con este balón que está desinflado, se coloca, ven que está súper contraído, se coloca y se infla y se abre. Profe, ¿y en esos casos el esfínter queda abierto? Por un tiempo, pero después, como está alterado, el plexo mientérico sí que regula a nivel neuroentérico del esófago, se vuelve a cerrar. Entonces, en estos casos, las dilataciones endoscópicas son provisorias. Es como, digamos, para en el momento abrirlo y que pase lo que esté. Sí, es como, tiene un efecto igual que el tratamiento con toxina botulínica. Tiene un tiempo de acción, después se va perdiendo. Hay que volver a inyectarle en esta zona. ¿Ven que esta zona es muscular? Entonces, si se coloca toxina botulínica en esa zona, se relaja el músculo y la contra que tenemos acá, que siempre está abierto. Entonces, bueno, pero bueno, el mal menor, ¿no? Porque si todo el contenido del alimento queda en el esófago, y bueno, buscaremos estrategias para evitar que después refluya este contenido cuando esto está abierto. Algo que sí se usa es esta, que es la cardiomiotomía de Heller, que esta cirugía es una cirugía de dilatación, ¿sí?, esofágica del esfínter, esofágico inferior, y se abre como una ventanita, sí, porque está contraído, se hace una ventanita y se coloca mediante miotomía la mucosa, digamos, se reemplaza, se hace como una ventana y se tapa esa ventana con musculatura, digamos, ¿no? Entonces se abre de forma quirúrgica ese esfínter. Bien. Pero, Esas profe, son- en esa, sí. digamos, en esa operación, Sí. el esfínter puede, digamos, como cerrarse No, pues se altera. o va a quedar Queda abierto. abierto, claro. Exacto. El Bien. problema es ese, que al abrirse pierde esa funcionalidad, se tapa esa, como yo se los explico de esta manera para que se entienda, ¿no? Pero se hace como una especie de ventanita y ahí se coloca musculatura para que quede armado ese sitio, ese esfínter, pero pierde esa función más contráctil, ¿sí? Porque piensen que además está alterada
la motilidad. Y si es idiopática, es una causa autoinmune que no se sabe por qué, y si es Chagas, va alterando ese plexo y no se revierte. Lo que se trata son los síntomas, pero el Chagas no se revierte, ¿sí? Entonces, bueno, Claro, por o eso sea que lo complejo. va a tener peligro de reflujo todo el tiempo. Ujú. Sí, ahí vamos a utilizar diferentes estrategias desde lo alimentario para evitar ese reflujo. Ahora después vamos a ver reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿de qué manera desde el abordaje, la terapéutica alimentaria, podemos dar pautas para evitar ese reflujo? ¿Sí? Que tiene que ver con consistencias, con cantidad y volumen de comida, con pautas en vez de comer y acostarse, esperar a hacer el proceso digestivo. O sea, un montón de pautas que podemos utilizar para evitar, ¿sí?, ese reflujo. Bien. Otra de las alteraciones de la motilidad, como vimos la calasia, tenemos los espasmos esofágicos difusos, ¿sí?, que hay una condición de hipermotilidad, o sea, se contrae todo el órgano, ¿sí?, de forma simultánea y no propulsora, digamos, ¿no? Que hay una alteración en la motilidad que en vez de ser peristalsis de proximal a distal, hay contracciones simultáneas fuertes y no propulsoras. Entonces ven como en la imagen, que esto provoca dolor torácico, disfagia, regurgitaciones, ¿sí? Y también tenemos la esclerodermia, que es una patología, que es un trastorno autoinmune, que tiene como característica que hay depósitos difusos de colágeno en la piel y en las vísceras, ¿sí? Una de estas esclerodermias, una variante, es el síndrome de Crest, que afecta las manos y el esófago. Es decir, hay acumulaciones de colágeno, ¿sí?, de forma anormal, ¿sí? Entonces, el síndrome de Crest particularmente afecta al esófago y provoca una alteración en la motilidad de ese esófago. Lo que va a haber es, el Crest significa calcinosis cutánea, que se ven estas manchitas blancas a nivel de la piel, de las manos, fenómeno de Raynaud, que son vasoespasmos de las manos inducido por el frío, la dismotilidad esofágica, que eso es lo que nos lleva a observar esta patología, la esclerodactilia y la atelectasia, que, bueno, son parte de estas características de que hay un acúmulo de colágeno o depósito de colágeno difuso en diferentes sectores, pero lo que nos trae principalmente es que hay dismotilidad esofágica por la esclerodermia, ¿sí? Entonces, también pacientes que tengan dificultad, que tengan esclerodermia, ojo porque pueden tener, o sea, esta dismotilidad esofágica, ¿sí? Entonces, para ver cuál es la alteración en esa motilidad, lo que se usa para el proceso de diagnóstico, el gold standard, ¿sí?, de estas patologías, es la manometría esofágica, ¿sí?, porque tiene que ver con patologías motoras del esófago, con alteraciones de su motilidad, de su contractibilidad, ¿sí? Y lo que hace esta manometría es medir las distintas presiones en todo el esófago. Entonces, si hay acalasia, si hay esclerodermia, dificultad en ese esófago, de la contractibilidad del esófago, si todo esto llegamos al diagnóstico con la manometría esofágica, que va a ir midiendo la contractilidad en diferentes niveles de ese esófago, ¿sí? Con una sondita. Se pone una sondita, ven como la imagen, y se va midiendo toda la motilidad. Bien. Hasta aquí, primera parte. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, Bueno, Sí, fantástico. Hacemos 10 minutos de recreo y seguimos. ¿Les parece? ok. Traten de no irse el recreo, dejar todo apagado y de no salir de la reunión.
si Claro. pueden.